La cola de la iguana, el pueblo malecu ante el desplazamiento de su lengua y su cultura tradicional, es el libro del doctor Carlos Sánchez Avendaño. En realidad, un libro que invita a la lectura de un pueblo ubicado allá en la zona de Guatuso, en la zona norte de nuestro país. Y Carlos, un pueblo que ha experimentado una situación bastante especial en cuanto a la pérdida de sus tradiciones, pero también, y usted es especialista en eso, en la pérdida de su lengua. Yo creo que la visión que usted nos pone en este libro de casi 500 páginas nos llama la atención a los costarricenses en términos generales. Sí, y es un pueblo muy particular porque es un pueblo que no tuvo contacto con los colonizadores españoles durante, ¿verdad?, el periodo de conquista y de colonia. Es muy posterior, a finales del siglo XIX, y es un pueblo que ha vivido una historia además de hostigamiento reciente y de ataque a su cultura tradicional cuando la región de Guatuso fue poblada por ahí en 1970, 1980, y que eso ha desembocado en el proceso de acelerado, ¿verdad?, de pérdida. Pero anteriormente había tenido una situación bien difícil, inclusive un genocidio a mediados del siglo XIX. Así es que es un pueblo que de verdad ha resistido y ha pagado con su vida esa resistencia. Sí. Y es muy interesante, ¿verdad?, que a pesar de ese genocidio que prácticamente exterminó a toda la población, quedaron unas 200 personas a finales del 19, y ahora serán unas 500 personas las que integran el pueblo malecu. A pesar de esa reducción demográfica y de toda esa historia tan triste, es un pueblo que ha mantenido gran parte de su especificidad cultural, incluyendo la lengua y la literatura oral, que es muy particular de ellos. En su libro usted señala y demuestra la pérdida de las tradiciones, de las ceremonias, inclusive de la vestimenta, e inclusive de su alimentación, que parece ser un punto importante, tanto la lengua como su alimentación, un fundamento para ellos, y ahí es donde hay una gran preocupación de acuerdo con lo que establece su libro. Claro, porque, a ver, estos procesos de adaptación cultural son normales, ¿verdad? Todos los pueblos lo viven. Lo que pasa es que, claro, cuando se vive de forma tan abrupta y por factores externos que los obligan a adaptarse a unas nuevas circunstancias, pues normalmente una comunidad reacciona lamentando, ¿verdad?, el proceso, ¿verdad? Lo sienten como una ruptura de su continuidad histórica. Y entonces en ese sentido, pues se aferran a lo último más o menos que va quedando, que los diferencia del resto de las poblaciones con las que cotidianamente conviven. En el caso de los malecus, pues su vestimenta ya tradicional hace mucho dejaron de utilizarla, igualmente las viviendas, incluso la religión tradicional, y básicamente lo que les queda de esa cultura tradicional a la que ellos se remiten de una forma idealizada, si se quiere, es la dieta y la lengua, además de la tradición oral. Y que la lengua está perdiéndose bastante. Sí, está en un proceso acelerado de pérdida, lo mismo que la dieta, ¿verdad? Entonces, generación tras generación se deja de consumir alimentos que tradicionalmente se consumían. ¿Y de qué comunidades estamos hablando cuando hablamos de los malecus en la zona norte de nuestro país? Es un grupo que ha habitado ahí desde hace milenios, es el único grupo indo-costarricense que sobrevive en la región norte, en San Rafael de Guatuso. Como les decía, es un grupo pequeño rodeado por población hispana, ¿verdad?, desde hace muchísimo tiempo, por población de origen campesino del Valle Central que llegó a poblar esta región. Es un pueblo de origen chibcha. Todos los pueblos de Costa Rica, en la actualidad, los que quedan, son todos de esa misma familia lingüístico-cultural que denominamos familia chibcha. Usted que es especialista en el tema, ¿cómo podríamos hacer, qué hay que hacer para conservar lo poco que nos está quedando de nuestra herencia indígena? Porque no son solo en la zona norte, también en la zona sur, en una zona del centro, inclusive de la capital, la zona de Puriscal, toda esta zona. Aquí habría que verlo. ¿Se está haciendo algún esfuerzo en esa dirección? Sí, claro, ¿verdad? Y hay un esfuerzo grande de instituciones, en particular, por ejemplo, de la Universidad de Costa Rica, con proyectos de revitalización lingüística y acompañamiento de las comunidades, pero hay que aquí tomar en cuenta que hay dos partes muy importantes. La más importante en realidad es la comunidad misma, ¿verdad? ¿Cuáles son las acciones que emprende la comunidad para
retener lo que quieran retener, para adaptar lo que quieran adaptar, para construir formas híbridas nuevas, si se quiere, entre la cultura tradicional y cultura contemporánea tomada de Occidente. Entonces ese es un proceso que a ellos les corresponde propiamente a todas las comunidades, con acompañamiento, si se quiere, de gente de afuera. Y para lo que nos corresponde a nosotros desde afuera, pues obviamente sería, podríamos decir, la promoción de una cultura de la diversidad, del respeto y del aprecio hacia la diversidad. Históricamente más bien nos hemos burlado de la diversidad, de cómo comen, de cómo visten, de cómo hablan, en lugar de ver que en la diversidad está, como siempre se ha dicho, el gusto, precisamente, y que podríamos aprender todos de todos muchísimo si tratamos de promover esa cultura del respeto, de la diversidad, de la diferencia. Recuerden el libro La cola de la iguana sobre los pueblos indígenas malecus en nuestro país. Y también quisiéramos indicarles e informarles que si usted quiere conocer sobre las novedades de la editorial Universidad de Costa Rica, puede hacerlo a través de nuestro sitio en internet y nuestra página en Facebook.